Un oráculo es una herramienta mágica. Las herramientas mágicas en sí ya tienen poder. Están creadas para ser poderosas y están despiertas. Es como una parte, todo lo que existe es energía. Pero la energía que compone la materia es muy sensible a la conciencia, a los decretos que haga una parte de la energía que está viva, ¿no? Entonces, cuando tú tienes tu propio tarot o tu propio oráculo, tú puedes aumentar ese poder de la herramienta, por ejemplo, cogiéndolo y respirando con ella. Si tú entras en ese silencio, lo pones en el pecho, por ejemplo, puedo imaginar que suelto una energía por aquí. Quiero decir, tienes que crear un vínculo de alguna manera. Otra manera sería coger estos espejitos con los que te maquillas. Pues imagínate que me pongo y miro cada carta reflejada. Esto es un espejo de aumento. Yo pongo la carta, la miro y voy mirando cada carta. Y aquí un incienso. El incienso representa la mente, el fuego representa el espíritu y el agua las emociones. Puedo poner una plantita y entonces tengo ya los 4 elementos. Perfecto, ¿vale? Tienes que crear un vínculo con él y así lo haces todavía más poderoso, para que lo haces como más tuyo. Bueno, vamos a hablar de este oráculo, ¿vale? Es diferente al tarot, por eso se llama oráculo. El tarot pues tiene mago, papisa, tienes una imagen, miras la imagen y o te dice algo o flipas y no te dice nada o yo qué sé. Esto es diferente. Ese oráculo, cada carta tiene una reflexión, un consejo, hay un texto que te habla. Entonces, en ese sentido es más fácil que el tarot, porque el tarot tienes que vértela como una imagen y no siempre está muy claro lo que te dice, pero si aquí hay una explicación escrita, pues es más fácil, ¿no? Vale. Esto que he creado, el oráculo astrológico, es un híbrido entre el tarot y la astrología. Tiene la metodología del tarot porque son cartas y entonces tú coges cada carta y conectas y la sacas como cualquier tarot. Pero en realidad todo el lenguaje que hay, todo el simbolismo es astrológico. ¿Por qué tiene 90 cartas? ¿Por qué tantas cartas? ¿No? Porque podría decir, ostras, y con 20 o 25 o 30, 90 son muchas cartas, ¿no? Porque la astrología realmente tiene, a mi modo de entender, tiene todos los abanicos arquetípicos de la mente, es decir, todos los estados de conciencia y los procesos que pueden ocurrir en el interior del humano están en la astrología. La astrología yo la trabajo desde niño y posiblemente desde vidas anteriores, porque me llegó muy pronto, fue un lenguaje que entendí muy rápido y ha estado toda la vida conmigo. Entonces, claro, yo cuando creé esta herramienta, era como una herejía no poner todos los arquetipos, porque dejar mi arquetipos fuera es dejar realidades de la conciencia y de la energía fuera. Y pues no, eso es como si alguien hace unas cartas de I Ching y pone la mitad de hexagramas. No, ¿vale? Entonces es muy completo porque la astrología matiza mucho la conciencia humana, por eso necesariamente tenía que ser completo. Hay cartas donde están las casas. Las casas son temas de vida, ¿no? A veces hemos oído hablar de las casas y igual dices, lo he oído pero no tengo muy claro, ¿no? Pues los astrólogos llaman casas a unos temas específicos. Hay la casa de la pareja, la casa de la amistad, de los proyectos, del dinero, de la profesión, del amor, de la sexualidad, de la familia, de la pareja, de la muerte, de todo. Entonces, por ejemplo, una de las tiradas consiste en sacar la carta de las casas. Y es como, vale, dime en qué tema de la vida tengo que poner la atención. Y entonces te dirá en qué tema. Y si quisieras matizarlo, pues por ejemplo, coges de los planetas. Y por ejemplo, dice, sacas y te sale carta de la casa 4 y ahí te lo explica. La casa 4 es momento para centrarte en tu familia, en el hogar. Pues ostras, vale, pero quiero que me matices más. Y coges de los planetas y te sale Saturno, responsabilidades, obligaciones. Ah, vale. Ostras, vale, pues voy a ver si cuido más de mi marido, voy a llevar yo a mi hijo al colegio. Te va a matizar, quiero decir, si tú quieres puedes matizar también.
Puedes, por ejemplo, una de las tiradas es poner las 12 casas. Como cada carta te explica cuál es el tema, no te lo tienes que saber, ni mucho menos, porque te lo dice ahí escrito de qué está hablando. Y luego podrías tirar los planetas o los signos, y te va a decir cómo entender esa temática. Esa sería una tirada que es de muchas cartas, y aún así no es difícil porque lo tienes escrito. No sé si se entiende, pero más o menos sí, ¿no? Tienes tiradas, por ejemplo, para trabajar cada mes. Hay unas cartas, están las 12 lunas. Y las cartas de las 12 lunas son para que te den un consejo de cómo entender qué tienes que trabajar psíquicamente durante un mes entero. ¿Vale? Entonces, el enfoque es trabajar temores o inseguridades de tu inconsciente, y lo hace a través de los arquetipos del zodiaco. En realidad, el oráculo lo podemos utilizar de dos formas. Tipo tarot, conecto, que es lo que hemos estado como hablando, saco y a ver qué me dice. Pero también, si tienes criterio astrológico, tú podrías coger las cartas que corresponden a tu carta astral. Por ejemplo, si soy un Aries, voy a decir qué me dice de Aries, qué cartas de los zodiacos, o qué me dice de Libra. O a ver qué dice mi planeta regente, ¿no? Pues Marte o Venus. Hay tirada también, hay 19 tiradas. El oráculo va con un folleto de instrucciones y tiene 19 maneras de utilizarlo. Puedes usar más, pero yo explico 19 con ejemplos, cómo se hace, cuál es la estructura, ejemplos de cartas, cómo se interpreta. Luego hay otro vídeo que hice en otra presentación, que son formas también de recordar un poco cómo se puede trabajar. Hay una tirada, por ejemplo, para las tensiones. Puedes separar las cartas de cuadraturas y oposiciones, y esas cartas te hablan normalmente de dos temas o de dos enfoques que hay que conseguir equilibrar. Por ejemplo, la familia y la profesión. O sea, te va a enfocar dos temáticas y te va a explicar que tienes que tratar de armonizar esos dos enfoques. Entonces, tú puedes trabajar con todo el oráculo y, por ejemplo, a una carta a ver qué me dice, o puedes separar cartas concretas para trabajar de determinada manera. Por ejemplo, no quiero que me digas cosas bonitas, quiero que me digas que tengo que trabajar y que tengo que equilibrar. Separas las cuadraturas y oposiciones, que sería una de las tiradas que tienes en el folleto. Entonces, no, yo soy un guerrero, a ver. No, en serio, ¿qué tengo que trabajar? ¿Por dónde va mi ego que se engancha? Y te centras en eso, ¿no? Y te digas, ostras, hay tensión entre esto y esto, tal, mira, te da una perspectiva, ¿vale? Pero también puedes decir, no, yo quiero que me digas cosas que van a fluir y en qué centrarme para que fluya y tal. Olvídate de ello de tanto complicado, ni trabajo interior, no. Y entonces te puedes poner, por ejemplo, las casas de los trígonos y los sextiles, que habla de movimientos de fluidez y de armonía. Como tú antes de hacer la tirada te conectas en ese silencio, en ese vacío, las cartas te leen. Porque en realidad, cuando tú te conectas con la fuente siempre lee, porque tiene todas las llaves, por así decirlo, todos los códigos. Es como, si ahí están todos los colores, pues no tienes un color dentro que le sorprenda. Dices, claro, tú estás ahí. Ya. Entonces, cuando tú das una tirada, lo que sale es algo fijo, rígido, que no se puede cambiar. ¿Qué pensáis? ¿O sí se puede cambiar? Sí, Claro. Se puede cambiar, claro que sí. Entonces, ¿a qué te están respondiendo las cartas? Te están respondiendo a la inercia que llevas hacia dónde va. Entonces, si no te gusta lo que dice, si dices, yo creo que es verdad, pero no me gusta, pues reprograma tu conciencia para no ir en esa dirección. Lo interesante de los oráculos es que nos piden, como herramienta nos piden dos cosas. Mira, a ver. Por una parte, nos piden responsabilidad. Porque en realidad, cuando tú coges una carta y te da una reflexión, ¿cómo te diría yo? Te quedas igual si no miras dentro de ti y te cuestionas lo que te está diciendo, ¿no? La carta te dice algo, pero luego tú tienes que entrar dentro de ti y decir, hostia, a ver, yo que sitúo esto en mi vida, en mi momento y tal. Eso te pone un poco de responsabilidad encima, ¿no? Tienes que hacer una cierta mirada para que eso se convierta en algo útil.
hay gente que a lo mejor va a las sesiones, yo me dedico a estas cosas, ¿no? Entonces, igual te viene alguien, según el tipo de persona, hay quien te dice, entonces, ¿qué tengo que decidir? Y tú dices, pues yo qué sé, tú sabrás. O sea, no es mi responsabilidad decidir por ti. Yo te puedo decir, entonces, ¿hago A o hago B? Pues mira, si haces A, yo creo que te va a ir así. Si haces B, tiras hacia allá. Yo te puedo dar un dibujo de lo que se está moviendo, pero no voy a decidir por ti. No, es como... Y si eres terapeuta, no es tu responsabilidad como es el paciente. Tú pones el equilibrio, el amor y la conciencia, pero luego... ¿Se entiende? O sea, como seres humanos tenemos que responsabilizarnos de nuestras decisiones, de nuestra mirada interna y externa, de saber que todo lo que llega a nuestra vida es nuestra responsabilidad, todo. Si lo quieres rebuscar, pues a lo mejor por algo que has hecho en otra vida, pero seguimos en la misma, esa es tu responsabilidad. Entonces, ese es el enfoque como terrenal, asumir el peso de no proyectar que nadie es responsable de lo que nos cueste, de lo que nos suceda, porque lo creamos nosotros, pero la otra parte igualmente cierta es que la vida es un espíritu, y en ese sentido la vida es muy mágica, porque sí, tu esfuerzo, tu dedicación, tu perseverancia, tu amor, tus miedos, todo crea tu realidad, lo que manifiesta es lo que te llega, pero sigue siendo verdad que somos niños, que venimos a jugar, y que realmente cuando decretamos desde nuestro amor atraemos, cuando la vida responde a nuestra claridad y a nuestra confusión y va creándose. ¿Que estás muy confuso? Pues va dando tumbos. ¿Que lo tienes súper claro? Pues se alinea. Entonces, asumir la responsabilidad, la madurez de aceptar que todo lo que viene lo hemos creado, pero al mismo tiempo despertar al mago, a la maga y decir, vale, pero yo voy a hablar con la vida y le voy a decir lo que necesito y lo que quiero. Porque yo sé que cuando me alineo me escucha. Y si no tengo claridad en algo, la pido. Que me llegue la personita que me ayude y me complemente. O, mira, yo siempre he soñado que quiero vivir en una casa con un lago y no sé qué. No tengo un duro, pero lo tengo tan claro que ya llegará. Porque yo ya lo he pedido. Hasta que de repente un día llega tu amiga en Canadá y te dice, tía, me voy de vacaciones 6 meses a la India. ¿Tú me cuidarías la casa del lago? Y tú dices, ¿la casa del lago que se te la cuidaría? Pues si no hay más remedio, pues claro que sí. Te llega y luego tu amiga pues está mogollón de tiempo fuera. A ver si aparece la encarna por aquí ahora. Claro, es decir, los milagros existen porque responden a lo que nos atrevemos a pedir sintiendo que merecemos. ¿Vale? Bueno, adiós. Encantada. Siento no quedarnos más. La siguiente. Mónica. Hasta luego, adiós a todas. ¿Y qué más os cuento? Tic-tac, tic-tac. ¿Qué hora es? 7:30. 7:30, vale. Está claro todo, ¿no? Sí. Lo de la amiga del lago mola mucho. Vendrá. La encarna llegará. Milagritos. El lago con patos, no con cocodrilos, ¿no? Sí, que lo de concretar es importante. Claro. Te ves el cocodrilo ahí y dices, ¡esto no! Bueno, vale, entonces vamos a hacer un juego para saborear el oráculo, ¿vale? Claro, yo me planteé cómo hacer esta presentación y claro, hay tiradas muy sencillitas y tiradas más complejas. Cuanto más compleja, más información. Pero claro, si yo me pongo a alguien y ahora pongo 24 cartas y le hago una tirada profunda, para la persona que se lo hago la leche, pero el resto como... Entonces, en lugar de eso, vamos a hacer tiraditas muy sencillitas, pero a todos. ¿Os parece? Sí. Entonces, vale. Como ahora nos vamos a liar, adelanto que estará a la venta por si alguien quiere y... porque ahora luego ya nos meteremos en eso y tal. Entonces, si alguien en algún momento tiene que ir, le interesa el oráculo y no quiere interrumpir, se lo dice a Bea y aquí está por si lo queréis comprar, ¿vale? Está el oráculo completo a 50 y la mitad del oráculo a 26 o a 22, según tenga cajita o no.
Y ahora nos vamos al lío. Yo ahora aquí, el oráculo, cuando tú lo tienes en tu casa y lo utilizas, tú puedes utilizar con todas las cartas o separar cartas, depende de la tirada que estés haciendo. Hay tiradas que trabajan con todas las cartas, pero hay tiradas que tú eliges cartas, como por ejemplo si quieres un consejo mensual te separarías la de la luna, o si quieres trabajar cosas tensas, cuadraturas y oposiciones, si quieres trabajar cosas de armonía, sextiles y trígonos. Hay diferente, todo está explicado en las instrucciones, ¿vale? Entonces, aquí en el papelito que vamos a coger, digamos que está trabajando determinada tirada. Y vamos a hacer una tirada normalmente sencillita de una cartita, ¿vale? Entonces, vamos pasando y cogemos un... Si queréis, puedes hacer eso de conectar contigo antes de coger el papel, sería lo suyo. Coged el puntito y os lo vais pasando. ¿Las coordenadas, los paquetes? Los mensajes. Sí, están separadas. Si van de una a dos. Creo que sí, creo que sí. Dije, digo, la primera, la luna de la nariz. Ah, sí, esa, la primera sí la puse yo, así ahí. Qué divertido. A mí me han caído 2 papeles. El siguiente dice a mí 5. Entonces, ¿cuál es la manera más sencilla de utilizar el oráculo? La manera más sencilla es a coger una carta, ¿no? Entonces, y cuando coges una carta puedes saber pensar en un tema o en ninguno. Eso es como lo más fácil, ¿no? Luego hay tiradas, por ejemplo, hay tiradas de pasado, presente y futuro, muy fácil, sacas 3 cartas y te da un desarrollo. ¿Vale? Y, puedes hacer tirada de chakras, 7 cartas hacia arriba, por ejemplo, y cada una te abre